Y una vez más para todos ustedes, streameros, streameras, streaming, sí, ha vuelto Alpargatas y Libros. Una vez más, claman las masas, se llenan las plazas. En un día de sol radiante la ciudadanía toda se vuelca a las calles de la patria, gritando Alpargatas sí. Libros también, y Alpargatas y Libros, que puede seguir, preguntaba, ¿dónde se fue la modernidad? ¿Se fundió en la posmodernidad? ¿Se quedó estrolada contra la antimodernidad, antivacunas, terraplanista, libertario que vivimos hoy? ¿Habrá esperanzas de una remodernidad? Gran concepto el suyo, Eric Calcaño, de remodernidad. Y para pensar la remodernidad, uno tendría que primero, al menos, reponer sucintamente qué es la modernidad. ¿Qué es la modernidad? No, y la modernidad... ¿Es tu Walkman? ¿Qué moderno es? ¿Qué moderno? ¿Tiene pilas? Mira, ya somos dos viejos meados. Recordando Peluca Telefónica de Charly García, ¿no? Yeah. Y para entender qué es la modernidad, uno podría decir, ¿es un momento histórico? Sí lo es. Hemos estudiado historia medieval, historia moderna en la escuela. Y desde el punto de vista filosófico, uno podría decir que la modernidad es mucho más que una etapa de pensamiento. Es, en cierto sentido, no se agota en esto, pero lo es, un método. Un modo de abordar el mundo. Si uno piensa en la modernidad aparecen algunas líneas de pensamiento que van a llegar hasta hoy, ¿no? Separar entre sujeto y objeto, domesticar la naturaleza, intentar domesticar la naturaleza a través de la técnica. Desde luego, a través de la técnica, tratar de dominarla, tratar de prever, ¿no? Por ejemplo, los rindes de una cosecha o, por ejemplo... Estaba pensando en el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional. Alerta alombroso en todo el país. Y una cuestión también no menor, que es la universalización de la razón, ¿no? Apareció algún personaje, pensemos en el siglo XVII, en el siglo XVIII, pero ese siglo XVII de... Pienso, luego existo. ¿No? Pienso, luego existo, ese muchacho Descartes. Después va a aparecer uno medio bajito, casto, Virgo le dirían en esta época, los irreverentes, Immanuel Kant, ¿no? Que nunca salió de su pueblito, ¿no? En Königsberg, y desde allí formuló algo así como una razón universal para todo sujeto supuestamente pensante, supuestamente pero en ese mismo racional, momento, digamos, en Pekín, medible, ¿pensaban eso? Hablamos de la modernidad occidental. Ahí eso es otra gran discusión, si hay filosofías orientales. Yo creo que la modernidad, y en esto somos hijos de la modernidad occidental. Acá me está mandando un mensaje Confucio, ¿no? Con epítetos irreproducibles, espectados a boca de jarro, y cómo pensemos no va a que haber la filosofía oriental. Sí, está bien, no es la que estudiamos nosotros. Para hacer, digo, puede haber, a un médico le dirá, ¿habrá una medicina oriental? Desde luego la podrá ver, digo, pero cuando va a la facultad de medicina y el ñato te va a operar o te va a atender, primero te concibe como un objeto anatómico con ciertas variables, con ciertos flujos, con cierta temperatura, etc. Y aplica un método que está fundado en las ciencias occidentales. Bien. Digo, son disciplinas occidentales. Hablamos de Occidente. Por eso alguien dijo, también alemán, filosofía solo hay griega y alemana, ¿no? Hablamos de la filosofía que surge en Grecia. Confucio está mandando unos mensajes. Pensemos que la OCEN y le cuento. También se afirma el progreso de la razón, el progreso de la ciencia, como un horizonte. Y aparece la idea de que se sostiene un individuo que es autónomo, con toda esa soberbia que tiene el pensamiento racional. Pero al mismo tiempo, la modernidad, por ejemplo, en política, no es desechar a los reyes de derecho divino, crear un sujeto medio extraño llamado pueblo, apelar a una metodología, la elección, la soberanía popular. Eso que se llama contrato social. Eso que se llama contrato social. Lea bien, antes de firmar cada contrato social, lea bien la letra chica. Y si está en inglés, no la firme. No, por favor. Entonces, si está en inglés o si está en aymara, si está en quechua, si está en otras lenguas, que no es la lengua europea. Si está en aymara, está en quechua, ya sabemos que son amigos. Claro, por eso digo, ¿por qué digo? Porque lo que usted trae es clave. Es esa racionalidad moderna que funda, por ejemplo, que está detrás, mejor dicho, del derecho positivo moderno, que está detrás del sujeto libre y autónomo, que está detrás del pacto social de la modernidad, también tuvo, algo que yo mencioné al pasar, es la universalización de un tipo de racionalidad. La racionalidad blanca, europea, la racionalidad de los países centrales. O sea, todo el lugar del mundo donde no entrara esa racionalidad debía ser llevado
ese pueblo, esa civilización, esa cultura a una mayoría de edad. Eso se llama imperialismo. Colonialismo. La dura tarea del hombre blanco, decía Kipling. La dura tarea de los... Esos son tus pueblos, mitad niños, mitad demonios. Claro, ¿no? Y este mismo... Hay que ayudarlos. Sobre todo si tienen petróleo, oro, recursos naturales. Todavía no han llegado a la edad de la razón, todavía no han llegado a la mayoría de edad. ¿Pero quién les dijo a ellos no que se eran han ellos? emancipado, ¿no? Y aquí efectivamente... Uno puede decir, la modernidad surge en Europa y la posmodernidad es una suerte de reacción, vamos a decirlo, a partir de algunas lecturas de Nietzsche de las universidades norteamericanas, a la modernidad europea. Y acá yo quiero decir, la posmodernidad, en buena medida, si uno piensa en los filósofos posmodernos del siglo XX, que tiembla el edificio de Occidente, que está en ruinas, que la deconstrucción, etcétera, muy lindo. Si vos tenés, 500 años de un Estado presente, de cosas, ¡ay, te voy a hacer temblar el Estado! Ahora, es un gesto. A nosotros, en política, alguien dijo, la posmodernidad es criminal en política. Bueno, digamos. De todos modos, tenemos un pacto social, que es la modernidad. Después vienen los posmodernos, dicen, el pacto social no importa, y aparecen los antimodernos que rompamos el pacto social. Exacto. ¡Muerte! Y aquí aparece este concepto que trae Eric Calcaño, que para mí me parece fundamental, que es el de remodernidad. Viva el doctor. Y para pensar la remodernidad, hay un filósofo amigo, ya podemos decir, de este programa, de este ciclo de streaming de Alpargatas y Libros, que es Rodolfo Kusch. Porque nosotros tenemos que recuperar la modernidad sin recuperar el colonialismo. Pero ¿por qué un inca no puede ser moderno? Es re moderno. ¿Por qué no un emperador azteca? Exacto. ¿Por qué los sentires de nuestros pueblos? ¿Por qué las formas de organización de nuestras comunidades no están allí? ¿Existe una modernidad que no sea el colonialismo? Yo creo que habría que ahí pensar este concepto que trae usted, ¿no? Justamente a partir de Kusch. Porque Kusch no renuncia a la modernidad, no la rechaza como un antimoderno resentido, lo que usted decía, ¿no? Tampoco la liquida como un posmoderno que celebra las ruinas, ¿no? Sino que Kusch ve algo y hace algo más complejo. A ver, si tú en tiempo espacio, Kusch reinterpreta la modernidad desde el borde, reinterpreta la modernidad desde una mirada de la frontera, de una mirada de las periferias, esa hacia palabra el centro, que le... como decía Mao. Pero y como decía el Papa Francisco también. El Papa Mao. Digo, ¿cómo sitúame a Kusch ahí en el tiempo y espacio? Kusch nace en 1922 en Buenos Aires y traje una frase que y se forma en la filosofía clásica europea, un súper erudito, formado en Heidegger, exquisito filósofo. Gunther, ¿no? se llamaba. Además tiene formación, de antropológica, ¿no? Y él escribe algo, mejor dicho, pronuncia. Vamos a hacer honor a este género que estamos aquí cultivando en una de sus formas, que de algún modo es la radio, el streaming también, ¿no? Fíjense lo que decía Kusch en 1963 en un programa del que él participaba en Radio Nacional, El Americano a Solas. Decía Kusch: en América no tenemos un pensamiento propio. Como egresado de filosofía había adquirido una serie de datos, de pensamientos que no eran nuestros. ¿Qué mejor entonces que al egresar irme a la puna a averiguar qué pasa en el fondo de América a nivel de pensamiento? Y así lo hizo Kusch. Egresado de la Universidad de Buenos Aires, se instaló en Maimará, Jujuy, y desde allí empezó a practicar eso que él quería sostener desde los libros, a habitar desde la vivencia propia eso que decía la tinta, y empieza precisamente a mirar la modernidad con los ojos del que vive en Jujuy, del que vive en un suburbio de Buenos Aires, del que vive en un pueblo del marginal, sin centro, del orillero, del que tiene hedor, para decirlo con Kusch, del que transpira, ¿no? Entonces el hedor es el perfume ilegítimo, no legitimado socialmente. Porque igual hay cada perfume, querido, que te voltea, te mata. Que son insoportables. No, pero lo pagué $350 en el free shop. Sí, por favor. Pero San Martín, Belgrano, ¿no fueron a su modo también modernos? Sí. Moreno, ¿no fueron héroes modernos, pero de una modernidad propia? Sí. Cuando San Martín dice, se sabrá que esta patria fue salvada por los pobres, los indios, San Martín sí. Y los negros que ya no serán más esclavos. San Martín sí, porque además hasta San Martín tiene el gesto de casi como borgianamente de pasarse de bando. Digamos, cuando digo pasarse de bando... Ah, bien, ¿no? toda la carrera militar en el Reino de España y después...
y después San Martín no consciente que se encuentra, él sí se somete hacia un continente. Se encuentra y redime a un continente y se redime al mismo. Gualo Borges, al fin me encuentro con americano, pero con el sable en la mano. Pero con el sable en la mano, no con el íntimo cuchillo en la garganta. No con el íntimo cuchillo en la garganta, ¿no? El gesto de San Martín sí. Belgrano fue a estudiar a Salamanca. Belgrano fue a estudiar a Salamanca. Y Moreno fue a estudiar a Chuquisaca, donde estaban los libros. Era el centro, uno de los centros. Y él podía acceder a los libros prohibidos, los que le habían dado un permiso. Exacto. Y Moreno traduce el contrato social. Sí, y tiene un gesto muy plebeyo y altanero que no traduce el último capítulo dedicado a la religiosidad civil, porque era profundamente anticlerical. Obvio. ¿No? Era anticlerical. Tienen esos gestos. Entonces, justamente Kush, se adopta, pero se adapta. Sí, y allí, claro, se adopta, pero se adapta. Y precisamente allí donde Kush ve, donde él se había formado en la tradición moderna del ser, el ser frente al sujeto, el ser, el ser y la nada. El ser y el tiempo. El ser y el ser sujeto o no ser. Y el objeto. Él recupera otra categoría, que es la categoría de estar. Allí donde la modernidad ve una totalidad cerrada, allí donde la modernidad ve una totalidad cerrada, terminada, él encuentra una serie de operaciones que pueden ser invertidas. Donde hubo sujeto, él dice, hay estar siendo. Donde hay progreso, él ve una continuidad ritual. Donde Europa ve una razón instrumental, Kush ve una inteligencia telúrica, si me permiten. Inteligencia telúrica sería un grupo de folclore electrónico. Todas las obras de Kush, uno podría decir, la recuperación. ¿Hay alguna diferencia entre espacio y tiempo? Europa más preocupada del espacio, expansión territorial, el medir, el tener, y el tiempo, que es el transcurrir. En la modernidad, el espacio y el tiempo están supeditados al sujeto. El espacio y el tiempo son las categorías de toda experiencia posible para Kant. Bien, pero justamente, por esto no es menor. Espacio y tiempo son las condiciones de posibilidad de toda experiencia posible. No hay experiencia que se dé fuera del espacio y del tiempo. Y entonces son las formas, precisamente el tiempo es el sentido interno y el espacio es el sentido externo. Y son precisamente toda experiencia se da en el espacio y tiempo, pero ese espacio y tiempo está referido a un sujeto que experimenta, es decir, el sujeto de la modernidad funda las condiciones de toda experiencia posible. Perfecto, y entonces, ¿qué hacemos con los tantos grupos políticos que hay en Argentina que dicen, somos un espacio o nuestro espacio, cuando el peronismo no es más tiempo? No, sí, pero es arraigo también. Pero es arraigo. Es una relación dialéctica. Exacto. Pero ese tiempo no es... Está bien, pero es arraigo. El tiempo no es territorio. Igual ahí estamos dando en cambio, un salto. el espacio es la nada. El espacio es el vacío. ¿Qué hay entre la Tierra y la Luna? Espacio. ¿Y qué hay adentro del espacio? Nada. Bueno, en rigor de verdad, si hablamos de la modernidad, el espacio es una categoría vinculada al sujeto y no se pueden pensar espacio y tiempo fuera del sujeto. Bueno, entonces por eso el sujeto moderno moderno es un sujeto individualista, es un sujeto que concibe el mundo a partir de sí, cuyo lo que quiere hacer, entre otras cosas, si va a darle una vuelta de tuerca a la modernidad, es allí donde hay un individuo que cree que el espacio y el tiempo son la condición de toda experiencia posible a partir de él. Allí Kush lo que hace es recuperar una dimensión que tiene que ver con lo comunitario, una comunidad que se organiza. Pero que entonces no hay comunidad posible sin el espacio del tiempo. Sí, ahí pasamos del sujeto a la comunidad. Exacto. El sujeto queda comprendido en esa comunidad. Sí, pero solo se realiza. O la relación es dialéctica. Podría ser dialéctica la relación, no lo sé, habría que pensarlo. Dado que usted sabe tanto sobre Kush, estuve leyendo algo... Perdón, aporido eso, Kush recupera la categoría de estar siendo, que tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con el espacio. Es un modo de habitar el mundo. No hay un ser que clasifica, ordena, separa. Hay una mezcla, hay una vibración ahí. Hay una vibración. Se es en el tiempo, se y en el espacio, pero se va... Se es en el transcurrir. Se es en el transcurrir, bien. Se es en el transcurrir. No es yo soy esto, yo soy esta hoja, empiezo acá, termino acá. ¿Qué crítica se le puede hacer a la modernidad, volviendo a lo que usted decía, si no hay filosofías orientales o si no hay otra forma de concebir? ¿Qué crítica se le puede hacer a la modernidad? Que concibió un sujeto supuestamente idéntico en el tiempo. Digo, que trató de serializar la existencia. Serializar la existencia. Del mismo modo que produjo, ¿no? Con el transcurrir de la modernidad va a producir autos en serie, va a producir
Digo, va a producir consumos en serie, va a producir series de Netflix que son más o menos todas iguales, ¿no? Series de guerras de series. Sí. Y series y guerras serializadas también. Del mismo modo que va a homogeneizar. Las revoluciones de colores, la primavera árabe. Pero eso es parte ya de la antimodernidad, que es una negación del tiempo y del espacio, porque se tiene que adaptar el tiempo y el espacio del sector dominante, el más destructor, el más depredador. Claro. Mi pregunta apuntaba a que, leyendo algo de Kush, es que frente a esa terminación, frente a ese sujeto terminado y por lo tanto serializable, Kush plantearía algo así como, inspirado en algunos dioses incas, que no terminan de terminarse. Claro. Que están siempre en devenir. Claro. Que son dioses, no es como Júpiter, que acá llegué yo, soy Júpiter, soy Zeus, yo mando y me voy de joda. Claro. Y se termina ahí. Y Zeus no puede ser más que Zeus todo el tiempo. Sino que los dioses cushianos son dioses que van evolucionando. Porque detrás de la clausura del mito, detrás de la clausura de lo sagrado, hay un miedo profundo a existir. Miedo de los occidentales. Miedo. Los occidentales tienen un miedo muy fuerte. Por eso son violentos. Exactamente, por eso son violentos. Y eso que usted trae es fundamental, porque la remodernidad no es redacción, es profundización. Profundización de un gesto que es el gesto, justamente, comprender que el pensamiento occidental construyó un mundo eficaz, técnico, racional, productivo, pero pagó un precio por eso. El precio de sacrificar el presente, de sacrificar el estar. Por eso es estar siendo, es estar en tránsito. Y acá hay una preocupación de Kush muy interesante. Él escribe Geocultura del hombre americano. Y acá es algo impresionante, porque él dice justamente que el hombre americano tiene un miedo a ser nosotros mismos. Nosotros tenemos un miedo a ser lo que somos. Él decía, vivimos en un mundo bastante hostil, adentro y afuera de nosotros mismos. José Martí tiene un poema, ¿no? Éramos una visión. Bueno, y justamente en América Profunda, otra de sus grandes obras, de la que hemos hablado más de una vez aquí, dice, detrás de nuestra apariencia encubrimos el siniestro planteo de un miedo primario. Se da el desajuste entre aquello que queremos ser conscientemente y lo que somos detrás de nuestra conciencia. Pero ese miedo que usted dice que es un miedo subalterno, es el miedo que propicia la sumisión, que propicia la dominación. Entonces, por un lado tenemos europeos que por miedo van a ser violentos, y nosotros, porque no asumimos nuestro destino, vamos a ser los sumisos. Y tratar de parecernos, y de hacer los mismos gestos en un espejo que creemos que nos refleja, cuando en realidad simplemente la pantalla de un televisor que pasa la serie Dallas todo el tiempo. Así es. Y dígame, y en todo esto, si el dios Inca es un dios en devenir, yo que podría haber sido algún adorador de ese dios, también estoy en devenir. Porque yo no puedo terminar si el dios sigue. Exacto. Entonces también hay algo de devenir en la grey o en la comunidad. De trascender en la inmanencia. Trascender en la inmanencia. Trascender. ¿Qué es trascender? Ir más allá de esto que somos, del límite. Ir más allá del límite. Yo, entre la modernidad, para volver al ejemplo del comienzo, dice, hay un sujeto, que soy yo, y hay un objeto, que puede ser este teléfono, que puede ser este mate. Bueno, ¿cómo se trasciende? Trascender la materia sería romper la materia, sería algo muy simple. Trascender se utiliza justamente en el lenguaje de lo sagrado para ir más allá de la triste... Inmanencia. De la triste la inmanencia. ¿Qué es la inmanencia? Sin repetir y sin soplar. Por 20 botellas de este. Una ola está en el mar. Una ola en el mar es inmanente. Porque la ola forma parte del mar. Puede cambiar un poquito el paisaje, pero vuelve al mar. Es el mismo plano, el de la inmanencia. El plano trascendente es el plano separado. Trascender en la inmanencia sería trascender en nuestros rituales. Trascender en... ¿Inventar nuevos rituales también puede ser? Sí, inventar nuevos rituales, pero sería trascender en este plano. ¿Y cómo hace Kush para trascender en la inmanencia? ¿Cuál es el método Kush para trascender la inmanencia? No hay un método Kush, pues justamente ese sería el fracaso de Kush. El método está en la comunidad, el método está en el pueblo, el método está en la tradición, el método está en recuperar el arraigo. La tradición también es un método, está reglamentada, hay bailes. Hay bailes, claro, pero justamente no hay idealización para Kush. No cree en un mito o una comunidad como pureza o en un pueblo ideal como cree. Pero pureza, ¿no? En la pureza está pero espera que termine, justamente porque sabe que allí, justamente en el pueblo, en la comunidad, en los mitos, conviven violencia y ternura.
locura, conviven superstición y sabiduría, conviven miedo y hospitalidad. Es la complejidad de habitar una comunidad plenamente. Es justamente la mezcla donde encuentra la potencia de esta remodernidad. El pensamiento moderno quiso purificar la vida. El pensamiento moderno quiso quitarle a la vida todo lo que la vida tiene justamente de misterio en el sentido más pleno del misterio. Si uno ingresa a las redes... El desencantamiento del mundo. Absolutamente. Y si uno ingresa a cualquier red social hoy, te van a dar un montón de consejos para ser más eficiente, para ser más productivo, para ganar más dinero, para escribir mejor, para ser más flaco. Menos alpargatas y libros. Menos alpargatas y libros. Como bien dice acá la producción. Hay un gesto de improductividad que es muy fecunda. Pero ese gesto de improductividad, ese tiempo lento, sí, que es el tiempo de la historia. Me gusta lo del tiempo lento. No tránsito lento, que es otra cosa, tiempo lento. No. No tiempo lento. No esa cuestión de estar petrificado en el instante. Claro. Porque esa cuestión de la pureza lleva a la perfección de esa modernidad, que son los campos de concentración, donde se elimina lo que hiede o lo que no se quiere, y se organiza todo perfecto. Exacto. Todo está calculado. La racionalidad moderna llevado al extremo. El sueño de la razón produce monstruos, decía el compañero Goya. Claro. Por lo tanto... Y decía Benjamin, no hay un documento de la civilización que no sea al mismo tiempo un documento de la barbarie. No hay un documento de la civilización que no sea al mismo tiempo ese margen, ese arriesgado margen del cual nos jugamos todo, que debe ser improductivo, es también al margen de la libertad, ¿no? Sí. Porque es la libertad de pensamiento, la libertad de sentir, la libertad de estar con amigos, la libertad de la política. La libertad de estar. De estar siendo. De estar siendo. Estoy siendo. No estoy dentro de una cadena de producción, no estoy dentro de un listado digital, no soy solo ceros y unos. Claro, exacto. Es una forma de reencantar lo real, de la libertad creativa. Una libertad creativa, ¿no? Y uno podría decir que si la modernidad europea se construyó en torno al ser, todo esto que usted decía antes, y la posmodernidad en torno a la desconfianza del ser, esta remodernidad de Kush se organiza en torno a este estar siendo. No la negación del ser, sino su desplazamiento. No es antimodernidad, es reescribir la modernidad. Es reencantar la modernidad. Es una modernidad que recupera la densidad de la vida, como decía usted, de la política, del estar, de la escucha, de la celebración. Pero uno nunca vota dos veces al mismo peronismo. Uno no se baña nunca dos veces en el mismo peronismo. El peronismo transcurre. Sí. Habita. Los momentos. Y por eso es tan difícil de clasificar, porque así como es difícil de clasificarlo entre la izquierda y la derecha, también el peronismo es difícil de clasificarlo entre, uno podría decir, entre la modernidad y la posmodernidad. El peronismo está más cerca de Kush, o Kush está más cerca del peronismo, en ese sentido. Ahora, ¿no? Lo de Bauman. Sí. Y el peronismo es fluido y es sólido a la vez. Exacto. La resistencia peronista es fluida, y el gobierno del Perón es sólido. Es decir, no somos una cosa o la otra, sino lo que la época requiere, lo que las circunstancias requieren para estar siendo. No hay que ir con una categoría a priori de lo que sucede en las circunstancias, sino que hay que tratar de explicarlas para modificarlas. Una suerte de agujero negro donde la materia se curva, se tensa. Por eso dentro del peronismo todo es posible, porque es una suerte de agujero negro que política cuántica, dice una suerte de política, absolutamente. Y en ese sentido también trasciende la modernidad y no es posmodernidad. Digamos, es un espacio que rompe también, o que va más allá de las categorías temporales clásicas. Por eso la idea de tiempo-espacio, espacio-tiempo en una sola palabra, no se puede separar. Claro, por eso la idea del agujero negro, que es tan rica. Es un agujero negro, es una suerte de curvatura de la política moderna, tradicional. Digo, ¿por qué? Porque justamente es el lugar de mayor densidad de la materia. Es el lugar de donde supuestamente emerge todo lo real, es el momento de creación del cosmos, etcétera. Ese umbral para el pensamiento, y eso que sigue fascinando y deslumbrando a los científicos concebidos bajo las categorías de la modernidad. La modernidad europea. Claro. De la modernidad que trata de ubicar al peronismo dentro de las propias categorías. Exacto. Que nació al borde del Támesis o al borde del Sena. O al borde del Sena, una vez más. Y que no
va a funcionar. Claro, exacto. Por eso si la modernidad, que quiso hacer muchas separaciones, separar la naturaleza de la cultura, separar al sujeto del objeto, separar lo visible y lo invisible. Porque eran las reglas del compañero Descartes. Exactamente, las reglas. Hay que separar todo, hay que romper todo, hay que ir de lo más pequeño a lo más grande. Las reglas para la elección de la mente. Exactamente, ¿no? ahí está. Claro, hay una y una sola manera de pensar, una y una sola manera de hacer las cosas. Exactamente. Y hay que... La modernidad no está completa porque nunca quiso reconocer sus límites. Y Descartes decía, ¿no? Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Sí. No, ¿en qué sentido? Sí. En el sentido de que tenemos una voluntad que es infinita y entonces deseamos todo, pero tenemos un entendimiento que es finito. Entonces, entre esa desavenencia, entre la voluntad que desea todo, infinita, y el entendimiento que es finito, ahí radica el error. ¿No? Es decir, justamente coloca al error del lado de, bueno, justamente cuando tenemos una voluntad infinita tenemos un entendimiento finito, erramos, nos equivocamos. El peronismo recupera la categoría del entusiasmo para volver justamente a la política. ¿Y qué quiere? Y de lo completo. ¿Pero qué quiere decir entusiasmo? Llevar a Dios dentro en su etimología. ¿No? Tiene el teos en el centro. Y como efectivamente llevamos a Dios dentro, creemos que el milagro es posible, ¿no? Que en ese sentido hay una circunstancia de milagro. Hay una circunstancia. Podemos estar siendo. Podemos estar siendo y podemos forjar en una comunidad organizada ese milagro que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. ¿Qué es lo que hemos tratado de explicar a lo largo de todas estas emisiones de Alpargatas y Libros, guiados por Julián Fava, el filósofo, confundidos por el presentador Eric Calcaño. Tomando mate. Tomando aquí. mate. Salud. Salud. Mate con ginebra. Entonces, la idea, esta propuesta de Alpargatas y Libros, que agradecemos a Eva TV que haya cometido el terrible error de aceptarnos adentro, cual corceles de Troya, entrando en un lugar que al final va a ser festivo. Dentro de todo, con las ganas que no haya sido aburrido, que hayamos podido aportar algo y también aprender mucho, pensando siempre en la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, que pueden también encontrar quizás en TikTok, en Instagram, en X, Twitter, en Facebook, en YouTube, dejando un montón de manitos copadas. Y esperamos que sea hasta el año que viene y que nosotros sigamos en el camino de la patria justa, libre y soberana, tratando de disfrutar cada momento de la vida, porque el peronismo, como dice el amigo Daniel Santoro, es la democratización del goce. ¡Felices fiestas! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón!